Santo Dios, aleluya. Alabado tu nombre, mi Cristo. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán Santo tú eres, mi Dios. en aquel Que de quien no han oído? María Correa, bienvenida. Dios te bendiga. Dios te guarde. ¿Cómo irán? Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Más fuertes que De una luz brillar. En todo lugar. Enciende una luz en la oscuridad. Santo tú eres, alabado tu nombre, mi Dios. A brillar. Santo tú eres, mi Dios. Alabado tu nombre, mi Cristo, aleluya. Una luz para brillar, luz que Jesús vive en todo lugar. Una luz en la oscuridad. Santo mi Dios, alúmbranos con tu luz, Padre Celestial. Oh Santo mi Dios, alabado tu nombre, mi Cristo, aleluya. Santo tú eres, mi Dios. Se enciende una luz en la oscuridad. Santo y alabado sea tu nombre. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, gloria a Jesús. En la oscuridad. Santo Dios, santo tú eres, mi Cristo. Alabado
sea tu nombre. Que el Señor bendiga a cada uno de los que ya se vayan conectando. Esperando que esa luz divina que nos dice la alabanza, pues nos alumbre y me alumbre aquí, en esta tarde para poderles llevar este mensaje. Hoy ha sido un día más que el Señor nos ha dado en su gracia de estar vivos, de hablar, de caminar y sobre todo escuchar nuevamente palabra del Señor. En el día de hoy yo escogí un tema que a mí me encanta mucho. Las dos partes. La fe, el fruto del Espíritu. Pues como sabemos, pues por medio del Espíritu Santo es que nosotros creamos la fe. Y a mí siempre me ha gustado llevar los temas acerca de la fe y del Espíritu. Pero vamos a comenzar en Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engañará. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrán motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Alabado sea el nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra leída que tú has traído, Padre Celestial, para llevarla para cada uno de los amigos oyentes. Pon palabras en mi boca, mi Dios. Todo lo que tú pongas en mí es santo y es palabra pura para cada uno de los oyentes, que lleguen estas palabras a sus corazones. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y por la comunión del Espíritu Santo. Amén. Pues el apóstol Pablo, en esta carta que él lleva a los Gálatas, Pablo nos dice en este capítulo, y es: si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Muchos de nosotros pues cometemos errores, faltas, y vamos hacia el Señor y pedimos perdón, y Él nos perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos y nuestras situaciones. Ahora, ¿a quién se refiere a alguno? Es una pregunta. Y sí, el apóstol Pablo se refiere a un término genérico. Quiere decir, e incluye a cualquier persona que sea creyente. Él nos dice, y él al llevar esa carta a los Gálatas les quiere decir y explicarles, es que si alguno de ellos comete alguna falta, pues pidan perdón al Señor por sus faltas, corrijan sus faltas. Porque lo más interesante de todo esto es que si nosotros cometemos una falta, le pedimos perdón al Señor, no volverla a cometer.
porque no es saludable para el espíritu. Porque si pedimos perdón es porque nos arrepentimos de algo. Y si en realidad volvemos e incurrimos en la misma falta, pues básicamente no hemos adelantado nada en nuestra parte espiritual. Ahora, esto puede referirse a un hombre como a una mujer. Nosotros sabemos que tanto el hombre como la mujer pecamos. Hay sinnúmeros y diferentes clases de pecados. Hay pecados a grande escala o gravedad. Hay otros pecados que son por medio de las situaciones por estar en esta carne de pecado. Hay otros pecados que son abominables para el Señor. Eso sí, tenemos que cuidarnos de ellos, porque esos el Señor no nos perdona. Ahí no hay perdón para esos pecados. Pero si nosotros cometemos en una falta, en un error, podemos ir al Señor y el Señor nos perdonará. Quiere decir que si fuere sorprendido en alguna falta, que puede significar una caída o un contratiempo. En muchas ocasiones, cuando somos creyentes en las iglesias, conseguimos y tenemos en muchas ocasiones contratiempos. Tenemos situaciones que suceden con los mismos hermanos. Pues para eso tenemos que estar unidos. Y como dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno de nosotros vamos a demostrar la obra de cada uno de nosotros. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de él mismo y en otros. Pues nosotros tenemos que ayudar al prójimo. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos si cometemos una falta. Muchas personas, nosotros vemos a un hermano que comete un error y quizás lo vamos a darle una mano para que ese hermano, y se supone que sea, y lo que primeramente sacan las personas es: usted no puede juzgarme a mí. Pero ellos están bien equivocados, porque nosotros sí podemos identificar una falta en un hermano, pero para corregirla, no para juzgarlo. Porque para eso, hasta los mismos pastores, ellos somos humanos, todos somos humanos, fallamos en algún momento, cometemos algún error. Y si eso sucediese, nosotros vamos y le informamos: mire, hermano, yo quiero ayudarlo como hermano mío que es en Cristo, pero usted está incurriendo en esto y esto y esto. Y eso no es que usted esté juzgando a la persona. Es simplemente ayudarnos los unos a los otros, sin glorificarnos en ninguna obra ni ninguna cosa que nosotros hagamos. No se refiere a un pecado grave, no, sino a un error más o menos importante. Nosotros como cristianos en muchas ocasiones cometemos errores, porque es que no somos perfectos. Vivimos en una carne de pecado, que en un momento dado cometemos un error. En muchas ocasiones nosotros nos cuidamos de esos errores, pero en muchas otras ocasiones caemos en ellos. Pero lo más importante es que si vemos a un hermano cometiendo o que haya caído en un error, es darle la mano, no criticarlo, no aplastarlo, no amapucharlo, con amor, porque es nuestro hermano. Pues nosotros podemos ir y hablar con la persona.
para que la persona corrija. Pero no vamos a ir a donde la persona o a juzgarlo para condenación. Ahí sí que estaríamos mal. Como se debe actuar con una persona que haya sido sorprendida en alguna falta. Pues cuando vemos que alguien haya incurrido una falta, un hermano, pues nosotros tenemos la potestad para hablar con ese hermano. Siempre y cuando que seamos espirituales, que estamos seguros que el Espíritu del Señor mora en nosotros, porque ese es el que va a dirigir y corregir la falta. Ahora mismo, como todos los que llevamos mensajes a diferentes lugares, predicamos en las iglesias o hacemos cualquier encomienda, nosotros nos encomendamos al Espíritu Santo mucho antes de comenzar lo que vamos a llevar. ¿El por qué? Porque si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, estaremos cobijados completamente por nuestro Dios. Por eso yo siempre oro y lo que le pido al Señor, que sea Él quien ponga palabras en mi boca, que no sea yo, porque yo no soy perfecto, pero busco practicar la perfección. Como todo creyente tiene que buscar practicar lo que es la perfección. Eso es lo que nos envía el Señor, para que llevemos la palabra a todo aquel que lo necesite. Si algún día estamos en la iglesia y se hace un grupito, vamos a hablar y a ministrar a la calle, usted esté preparado para llevar esa palabra a cualquier persona que la necesite. Pues nosotros tenemos que estar cobijados y darnos la seguridad que el Espíritu Santo nos va a proteger en todo momento. Yo era una persona tímida y eso de la timidez se acabó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da la fuerza y el coraje para yo hablar, sin tenerme que abochornar, sin tenerme que sentir mal. No veo bien. Carmen Sotero. Dios te bendiga, Dios le bendiga grandemente. Bueno, aquellos que son espirituales interpretan esta declaración como que tienen que imitarse a juzgar y no castigar a esa persona. Es una limitación que tenemos que tener cada uno de nosotros, de no juzgar a los demás. Pero si nosotros podemos hablar con la persona, si la persona está incurriendo en alguna falta, si la persona está mal. Porque para eso nos prepara el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Para eso somos creyentes. Y para eso nosotros, el Señor nos da la potestad para hacerlo. Siempre y cuando que no sea juzgar para condenación o para castigar a nadie. Simplemente es como una orientación, como hermanos que somos todos en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña Gálatas 6:1? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Eso es lo que nos enseña ese capítulo de Gálatas 6:1. O sea, que si nosotros sembramos, esperamos tener buenos frutos. Cosecho, Diana Carlos, Dios te bendiga. Esperamos recoger la cosecha. Pero si nosotros sembramos para la carne,
de la carne segaremos corrupción. Pues entonces, si llega el momento que tenemos que llevarle un mensaje a un hermano, o quizás si el pastor hay que decirle algo, porque los pastores no se molestan por eso, siempre y cuando que usted lo llame aparte, porque para eso somos iguales los unos a los otros. Pero aparte de eso, somos pecadores porque estamos en una carne de pecado. Hay faltas, como vuelvo y repito, que se pueden correr, se le pide perdón al Señor y siga hacia adelante. Ahora hay otras faltas, como que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y ese es el concepto de que hoy en día ha existido muchas iglesias, pero en muchas de ellas se ha visto esta parte. Quieren llevar una doctrina que en muchas ocasiones no es la doctrina que nosotros llevamos. Porque acuérdense en una cosa, hay que tener cuidado porque hoy en día cualquiera hace una iglesia. Cualquiera alquila un local y hace una iglesia. Pero ¿con qué doctrina viene esa persona? Hay que tener cuidado. Por muchas faltas. Y como dije, el que siembra para la carne cosecha corrupción. Hay que saber lo que es de la carne y lo que es de Dios. Frutivae, Dios te bendiga grandemente. Pues tenemos que identificar esa parte. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Si nosotros segamos para con el Espíritu, podemos lograr alcanzar la vida eterna que cada uno de nosotros deseamos y buscamos para nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas, capítulo 6, versículo 5 dice así: porque cada uno llevará su propia carga. Cuando hablamos de que cada uno tenemos que llevar nuestras cargas, en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: coge tu cruz y sígueme. Y para que se entienda bien claramente, lo que quiso decir en ese momento es: coge tus problemas, tus pecados, tus cargas, que yo te las haré descansar. Coge todo lo que tú tengas, porque yo voy a llevar las cargas de cada uno de ustedes. Pues coge tu cruz y sígueme. Esa es la carga que cada uno llevamos en la vida. Y eso nos lo dice el Señor. Coge tu cruz y sigue. La palabra responsabilidad aquí corresponde a la palabra griega portío, que significa una carga que hay que llevar. Pues cada uno de nosotros tenemos nuestras cargas. Las cargas de las enfermedades, las cargas del pecado, las cargas de los problemas, la carga de la familia. Sin número cargas que tenemos que llevar y bregar y lidiar cada día con cada una de ellas. Si lo hacemos mediante al Espíritu Santo, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, lo podemos lograr, pero sobre todo pidiéndole dirección a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo, antes que el Señor me curara del hígado y todo mi sistema, esa era una cosa que yo la oía, como que la oía en mí. Cuando yo tenía que ir a hacer mis citas médicas o ir al supermercado, coge tu cruz y sigue.
Y yo decía, wow, bueno, pues vamos para encima. En muchas ocasiones a mitad de camino me iba cayendo, me debilitaba, me asfixiaba por el asma también. Pero yo decía, Dios mío, yo salí, llévame en paz para atrás. Y llegaba a mi casa. O sea, el Señor cuando nos dice, coge tu cruz y sigue, esas cargas, Él las cargará por nosotros. Y siempre ha sido y será de esa manera. Esta palabra y da referencia a un niño en el vientre de su madre que solo ella puede llevar. Ese es el ejemplo que nos da Pablo. Solamente aquel que pueda llevar las cargas se le dan. Pues él pone el ejemplo que solamente una madre que lleva a un niño en el vientre es la que sabe cómo cargarlo. Para que ustedes vean. Pues así mismo es nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos cargas, aflicciones, enfermedades, necesidades, vamos al Señor y el Señor se encarga de las cargas de cada uno de nosotros. Carmen Román, Dios te bendiga. Pues Él carga las cargas de cada uno de nosotros. Por eso Él murió en el madero. Por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras aflicciones. Por todas esas cosas, Él murió por nosotros. Es carga y responsabilidad, es imposible de compartirla. Las cargas mías son simplemente mías, yo las tengo que cargar. Pues cada uno de nosotros tenemos que cargar nuestras cargas. Ven a mí y yo responderé. Y si vamos al Señor y dejamos nuestras cargas al Señor, el Señor nos hará descansar, nos hará descargar de esas situaciones que se nos presentan a cada uno de nosotros como seres humanos. Pero siendo en la iglesia, si vemos a un hermano que tiene una necesidad, que lo estamos viendo que se está desmayando, que está desganado, que está triste, tenemos la potestad para hablarle a esa persona para que ese ánimo vuelva a revivir su ser. Pero nosotros hablamos, oramos por la persona, pero el Señor es quien hace lo demás. Él nos hará descansar y descargar de cualquier problema y situaciones, siempre y cuando que nos encomendamos a Él. Una versión menos literal del Nuevo Testamento lo expresa de la siguiente manera. Cada uno debe llevar sobre sus hombros sus propias cargas. Vuelvo y recalco. Las cargas mías, yo puedo ayudar al hermano a cargarlas. Pero las cargas de cada uno las cargamos cada uno de nosotros. Las cargamos cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos y acciones. Pero, sobre todo, es como daba el ejemplo de la mujer embarazada que lleva a su niño. Ella sola es la única que la puede cargar. Pues así somos cada uno de nosotros. Cada una de nuestras cargas las cargamos nosotros. Y las tenemos que echárnoslas en nuestros hombros. O sea, que hay carga y responsabilidad que ustedes o yo
no podemos compartir. Y es una realidad. En muchas ocasiones hay cosas que suceden y esas cargas que pasan que nosotros no las podemos compartir. Nosotros podemos aliviar un poco ese dolor de la persona o esa carga o problema. Es como cuando se muere una persona, que nosotros vamos y lo consolamos, pues nosotros estamos cargando y ayudando a cargar esa carga a esa persona. Porque es un deber de nosotros darle la mano a esa persona, porque se va a sentir caída, se va a sentir desanimada, se va a sentir con un dolor inmenso en su persona. Pues tenemos que ayudar a esa persona, darle la mano. Un pueblo unido es más efectivo para ayudarnos los unos a los otros, para que consigamos lo que necesitamos, que es buscar la vida eterna cada uno de nosotros. Pero en unión lo lograremos mucho más. Si nosotros le damos la mano al prójimo, eso lo ve el Señor bien, en gracia. Porque ese es el deber y eso es lo que Él nos demanda a cada uno de nosotros, que nos ayudemos los unos a los otros. Que si estamos en una necesidad, no dejar a ese hermano con esa necesidad solo. Pero hay cargas que las tenemos que llevar cada uno de nosotros. O sea, hay cargas, responsabilidades que usted o yo no podemos compartirlas. Ahora mismo una dama que esté embarazada, nosotros no podemos compartir ese proceso de dolor que ella sufre. Es un proceso que ella misma va a pasar. Pero ella lo pasará, porque ese es el proceso. Pero nosotros, cuando vienen esas situaciones y esas cargas y necesidades, vamos a pasar por procesos también. El proceso que solamente con fe y por medio del Espíritu Santo lo podemos lograr. Porque cuando nos encomendamos a nuestro Señor, lo podemos hacer. Podemos fortalecernos por medio del Espíritu, encomendándonos al Señor en todo momento. La primera de esta parte que le estoy hablando es el sufrimiento. Uno tiene que sufrir solo. Nadie puede sufrir por nosotros. Y eso es una realidad. Pero cuando se está hablando en este momento del sufrimiento, es el dolor del pecado. Porque si yo peco, la otra persona no puede echarse ese pecado encima. Esa persona ora por el otro. Pero cada uno tenemos que echarle nuestras propias cargas. Porque para eso el Señor nos da el Espíritu Santo. Para que podamos bregar con todas esas cosas. Porque cuando imploramos al Señor, cuando tenemos problemas, sufrimiento y situaciones, el Señor nos da la calma. Pues tenemos que utilizar esas herramientas. Como ayer yo decía, ¿qué tienes en la mano? Pues tenemos herramientas para contrarrestar todas esas cosas que a diario se nos presenta a cada uno de nosotros. José Carlos, Dios te bendiga. Porque el sufrimiento y las cargas de los demás es de cada uno de nosotros. Pero como dije, el Señor nos da esa voluntad de potestad para poder ayudar a ese hermano que está caído, para ayudar al prójimo. Y esa persona es quien lleva sus propias cargas.
Pero nosotros tenemos la potestad cuando un hermano se está cayendo, está en situaciones de ir a hablar con la persona, como dije anteriormente. Pero no hablar con la persona como para juzgarlo, pero sí para salvarlo, para ayudarlo, para aliviarlo de su situación. Pero tenemos esa potestad de hacerlo. Algún día llegará a su vida el sufrimiento físico. Cuando nos enfermemos. Esa es una de las cargas que le dejamos al Señor. Nuestras enfermedades. Porque el sufrimiento, las enfermedades, todo, por eso fue que el Señor murió y fue crucificado para cargar nuestros problemas, para cargar nuestros pecados, nuestros sufrimientos, pero inclusive nuestras enfermedades. Cuando tengamos una nueva vida con el Señor y una nueva carne, que seamos transformados, ya no va a existir enfermedades, ya no va a existir dolor. Todo eso acabará, todo eso terminará. Y Vicerrano, Dios te bendiga. Y vamos a estar cobijados por el Espíritu de nuestro Señor. Nadie podrá ocupar nuestro lugar. Porque cuando nos enfermamos, nadie puede decir, pues yo voy y me enfermo por ti. No, tenemos que cada uno cargar con esa cruz, con ese sacrificio de alguna enfermedad, necesidad, alguna vez que pequemos, que tenemos que resolverlo mediante pidiéndole perdón a nuestro Señor Jesucristo. Con permiso, un momentito. Otra de las cargas que yo había apuntado por aquí, que no podemos compartir con nadie, la muerte. No la compartimos con nadie debido a que nosotros los creyentes no vamos a morir. Si estamos en el mundo, moriremos. Pero si estamos militantes y llegamos hasta el final con el Señor, hola Iris Serrano, Dios te bendiga, no vamos a morir. Pues eso es otra carga que no podemos compartir con nadie, la muerte. Porque cada uno ya sería responsable si morimos en condenación. Pero recuerden que si estamos con el Señor y llegamos hasta el final, nosotros no vamos a morir. Porque lo que se va a salvar de nosotros es el alma y el espíritu. El cuerpo será desechado. Porque ya a los 3 días este cuerpo desaparecerá. Pero lo más interesante y más importante es que el Señor va a guardar el alma y el espíritu para darnos un nuevo cuerpo para que sigamos viviendo. Pues nosotros no moriremos, nosotros no vamos a morir. Todo aquel que esté con el Señor y que permanezca hasta el final. Llegará el momento en que cada uno de nosotros tendrá que cruzar el valle de sombras y de muerte. Y esa parte, cada uno individuales que tenemos, somos los que lo vamos a pasar. Miriam, Dios te bendiga, prima Miriam Nieves, Dios te guarde, Dios te bendiga grandemente. Pues esa parte del valle de la sombra y de muerte, esa parte la vamos a pasar nosotros solos. Cuando vengan ángeles
a recogernos si no ha venido la venida del Señor. Porque si ha venido la venida del Señor, nos vamos directamente hacia las nubes. Pero para que eso suceda, eso es una responsabilidad de cada uno individualmente. Que busquemos una salvación, que busquemos de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dije anteriormente, no es como una dama que está embarazada, que es la única que sabe el dolor que lleva, que va a pasar y que va a llevar y cargar ese bebé en su vientre. Pues es la única que va a saber qué es lo que se siente ese embarazo. Pues cada uno de nosotros tenemos que pasar por nuestras situaciones. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por nuestros problemas. Y pasaremos por ese lugar solos. Aquí nadie nos va a ayudar. Simplemente que si nosotros, yo me muero ahora mismo, vamos a decir, mi alma y mi espíritu se van, pero van a venir ángeles a enseñarnos el camino. Sucedió con mi madre. La primera vez que yo tuve un encuentro con los ángeles fue para la muerte de mi madre. Mi hermana le cantó el himno que más le gustaba a ella. Y cuando terminó el himno, mi hermana alzó la mano y le dice, mami, vete. Entró un viento. El pastor de mi mamá y mi hermana estaban en mi casa. Y salgo yo del cuarto como tenebroso. Y yo miré, no hacía viento afuera. Estaba todo en calma. Y yo le comento, mire, pastor, yo sentí un viento en ese cuarto, pero fue cuando mi hermana le dijo a mami que se fuera. Y él se sonrió y me dijo, esos fueron los ángeles que vinieron a llevarle, a enseñarle el camino. Son los únicos que van a pasar por el valle de sombra y de muerte con nosotros. Reinaldo Rojas, Dios te bendiga. Cuando nos acercamos a la muerte, estamos dando saltos terribles en la oscuridad, pero nosotros solos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo encontré esto, ay Jehová, leyendo. Porque si nosotros nos metemos a la palabra y buscamos, encontramos. No como aquel que le dicen, ve a la playa, le dan un cubito, búscate arena, y cuando viene para atrás te dice a ti, no encontré arena, porque ¿qué no buscó? Pero cuando nosotros buscamos, encontramos. Pues así mismo es, dando saltos terribles en la oscuridad, pero eso lo hacemos nosotros solitos. Tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Como que tenemos que pasar por el juicio que nos tiene el Señor a nosotros los creyentes. Porque no se equivoquen. Vamos a pasar los creyentes por el juicio también. Porque cuando nos vayamos, que llegue el momento de enfrentarnos frente al Señor, nos van a sacar los libros. Usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto, pero usted hizo esto, que por gracia usted será salvo. Todo lo que sea que hayamos hecho por la gracia del Señor es que seremos salvos. No porque hemos hecho 100,000 obras en la calle, porque es que no vamos a ser salvos por obras, vamos a ser salvados por la gracia del Señor. Y qué bonito que nos den un reconocimiento de esa forma. Entonces yo siempre digo, yo quiero eso. Allá en sus casas digan, yo quiero eso. Porque es que lo quisiéramos, lo desearíamos, cada uno de nosotros. Llegamos ahora a la tercera carga.
Pero esto vamos a verlo en Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 12. Y dice así: y vi un gran trueno blanco, y al que estaba sentado en él, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según las obras. Pues tenemos que hacer las cosas bien delante del Señor. Las obras que hacemos, sí cuentan, pero no cuentan para la salvación, porque es por la gracia del Señor. Porque podemos haber hecho buenas obras, pero también malas obras. Pues eso nosotros tenemos que velarnos aquí, mientras estemos vivos, mientras estemos en este mundo pecador, tenemos que cuidarnos cada uno al otro. Por cierto, lleva un nombre inusual. Se llama el Bema en griego. Y ustedes saben lo que significa el Bema. El Bema en griego es el tribunal de Cristo. Pues a ese Bema vamos a ir cada uno de nosotros, al tribunal del Señor. Ahí es que nos enseñarán, como yo le he leído, que habrá un libro para una cosa, para las obras, y habrá el otro para las malas obras. Y mediante a su gracia es que vamos a ser salvados. No es para los que son salvos, sino es para los cristianos. Ese es el proceso que vamos a pasar cada uno de los cristianos. Aquellos que son cristianos. Porque cristiano y creyente son dos cosas diferentes, créalo. Cristiano es todo aquel y somos todos porque Cristo fue quien nos creó. Pero creyente es todo aquel que ha tenido fe, que ha confiado en el Señor, que ha militado en el Señor y que ha seguido sus caminos. Creyente es que creyó con fe. Por eso le titulé hoy la fe en el Espíritu Santo. Porque tenemos que tener fe en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece esa fe. Y creer en lo que no vamos a ver. Por eso tenemos que hacer las cosas según la voluntad del Señor. Podemos hacer 20,000 obras. Podemos, como quien dice, dar a enseñar nuestra imagen. Permiso. Podemos hacer 20,000 cosas. Ahora, el problema está, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos solos? Ahí es que está la cosa.
Porque cuando estamos solos, no se crean que Jesucristo, aunque esté durmiendo, Él no está viendo lo que estamos haciendo. Él no tiene ojos, pero Él ve. No tiene oídos, pero escucha. No tiene boca, pero habla y bien estruendo que se oye su voz. Así que lo que hacemos en nuestros privados, eso va apuntado también. Porque es que de Dios nadie se puede escapar y nadie lo puede engañar. Si queremos buscar una nueva vida con el Señor, tenemos que hacerlo conforme a sus voluntades. A conforme lo que nos envía la palabra de Dios. Si habrá un tribunal para los no creyentes, ¿qué es el juicio del gran trono blanco? Y en 2 de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que nosotros hacemos va apuntado. Obras buenas, obras malas, pecados, grandes, pequeños. Pero no olvidemos que si nosotros pecamos estando en esta carne, pecados livianos, le pedimos perdón al Señor y Él nos los perdona. Pero tenemos que hacerlo con un corazón contrito y humillado a Él. Pero vuelvo a lo mismo. Si nosotros hemos pecado, vamos al Señor y Él nos limpiará el pecado y nos borrará ese pecado de los libros que están allá arriba. Hay otros pecados que Él más nunca los va a borrar. Y yo en una ocasión lo estuve diciendo, porque hay muchos predicadores hoy en día que le tiran mucho a los católicos, esto y lo otro. La única parte es la idolatría. Que nosotros no podemos adorar más que a Dios. Porque un pedazo de madera no te va a dar vida eterna. La Virgen María no te va a salvar. Nada de eso. Pero hay católicos que creen y tienen una fe en Dios, pero una fe tremenda. Y llevan los mandamientos a según la voluntad de Dios. Y esas personas son salvas, pueden ser salvas. Pero por eso es que yo digo, a nadie se le puede juzgar para condenación, para condenarlo. Sí podemos juzgar a una persona que esté mal, pero para salvación podemos hacerlo, pero no para juzgarlo. Porque ahí estaríamos nosotros mal delante del Señor. Oh santo, tú eres mi Cristo, aleluya. ¿En qué nos beneficia someternos a las autoridades? ¿En qué nos beneficia? Llevar la palabra de Dios, llevar los mandamientos de Dios, hacer las voluntades de Dios. ¿En qué nos beneficia cada uno de nosotros? La palabra de Dios nos exhorta que debemos someternos a todas las autoridades establecidas por Dios. Entre ellas encontramos los gobernantes, los padres, los líderes espirituales y los jefes, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que violan tanto las leyes de la tierra como las del cielo. Bien claro lo dice la palabra. Nosotros tenemos
que someternos a las autoridades, a los gobernantes. Si ustedes no sabían, Dios es el que quita y pone reyes. Lo que pasa es que hoy en día hay mucha corrupción. Pero quien pone y quita reyes es el Señor. Pues están los gobernantes, los padres. Nosotros tenemos que hacer en voluntades de nuestros padres. Respetarlos. Hacer lo que ellos nos indiquen. Porque no se olviden, ellos fueron hijos primero. Ellos saben más que cada uno de nosotros. Saben lo que es bueno y lo que es mal para cada uno de nosotros. Los líderes espirituales, los de la iglesia, aquellos que son bien espirituales en los templos, pues tenemos también, que respetarlos. Y a los jefes también. Porque si ahora mismo tenemos un trabajo y no respetamos al jefe, nos van a votar. Y tanta necesidad que a veces hay de un trabajo para sustentar a una familia. Y esas cosas también suceden. Pues tenemos que respetar hasta los mismos jefes de nuestros trabajos. Porque es que si no los respetamos nos van a votar. Si no respetamos las leyes del cielo, también el Señor nos va a rechazar, porque vamos a ser desaprobados cuando vayamos allá arriba, frente a Él, con todos esos libros. Vamos a ser desaprobados si no hemos hecho las voluntades del Señor aquí en la tierra. Pues tenemos que hacer sus voluntades. Tenemos que dejarnos guiar por nuestro Señor Jesucristo. Pero al no hacerlo, estaríamos cayendo en rebeldía. Porque cuando nosotros sabemos una cosa y lo hacemos a conciencia, es porque somos rebeldes. Y es como quien dice, a mí tú no me tienes que decir nada, yo hago lo que yo quiera. Al Señor Jesucristo no le podemos decir así. Tú vas a hacer lo que tú quieras, pues hazlo. Tú vas a tener consecuencias después. Pero es igual que tú le digas a un jefe, a un líder, a una persona, al gobierno. Dígale y vaya a Fortaleza a decirle a un gobernador, usted esto y esto otro, para que ustedes vean cómo van presos. Hay que respetar tanto las leyes terrenales como las leyes del cielo, para cuando vayamos delante del Señor, por su gracia seamos salvos. Porque de no ser así, todo está apuntado allá arriba en ese libro. Tenemos que amarás y por ello no matarás. Esos son de los mandamientos que nos da el Señor. Ayudarás a tu prójimo. Explicación de lo de ahorita que yo estaba explicando. Tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que ayudarnos nosotros mismos como creyentes los unos a los otros. Que si el hermano está en una situación, darle la mano. No dejarlo abandonado. Ayudarlo. Orientarlo. Y mayormente estas personas nuevas que vayan a venir al Señor. Hay que ayudarlos. Hay que darles la mano. Si no ayudarás a tu prójimo a mantenerse vivo bien y bien, tenemos que mantener a esas personas nuevas y al prójimo vivo en el espíritu y bien delante del Señor. ¿Y cómo lo hacemos?
dándole la mano, dándole el apoyo. Si vemos situaciones en él, corregírsela. Pero no para condenarlo, sino para salvación, para que esa persona se salve. Porque hay muchas personas que estaban en un error y yo lo escuchaba. Tú no le puedes decir nada al pastor porque esa es la autoridad, pero estaban equivocados porque el pastor es un humano como nosotros y como humano está en una carne pecadora y al estar en una carne pecadora puede cometer un error y no darse de cuenta. Y nosotros, para su salvación, le podemos decir en qué incurrió, en qué falta incurrió. Pero no es que vayamos a hacerlo delante de todo el mundo, uno lo coge separadito y el pastor va a entender. El hermano va a entender. Pues podemos hacerlo. Porque hay que ayudarnos los unos a los otros. Ahora no es hacerlo de vicio ni cuando querramos. No. Eso no trabaja así. Todo el Señor lo está viendo. Amarás. Por ello no hurtarás nada que pertenezca a tu prójimo, sino más bien protegerás sus posiciones. Si usted ve algo del prójimo y sabe que es de él, no se lo lleve. Cójalo y entrégueselo. Y hacemos buenas obras para con el Señor. Y estas cositas que estoy diciendo últimas, eso es lo que nos demanda el Señor. Que son cosas que le caen a Él en gracia. Porque vamos a ser salvos por su gracia. No por los actos y obras que hacemos. Amarás y como resultado no codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo, sino te alegrarás de que sea de él. Si vemos que el vecino compró un Mercedes-Benz y nosotros tenemos un Volkswagen, miren, no le envidiemos el vehículo. Simplemente elógielo. Porque ustedes no saben el sacrificio que hace cada persona para tener sus cosas. Este mensaje yo les exhorto que le haya sido, que haya llegado al corazón de ustedes y que hayan entendido cuál es el propósito de por qué tenemos que estar bien delante del Señor. Porque va a venir el día del juicio. Y cuando estemos delante del Señor, todas nuestras cosas van a salir a la luz. Por eso, tenemos que hacer el bien, estando delante de los demás, pero también cuando estemos a solas. Buscar del Señor, pedirle al Señor. Aquellos amigos oyentes que vayan a escuchar este mensaje, les exhorto que busquen de Dios. Busquen de su presencia, busquen de Él. Ya los tiempos se están acabando. Pues este es el mensaje que les tenía para el día de hoy. Y pues hacer la oración final por los que están conectados, que es Diana Calo, la prima, Iris Serrano, por JJ Beats. Este muchacho, yo voy a hacer una oración. Anyway, yo en privado estoy orando por él. Por Reinaldo Rojas, pastor, Dios lo bendiga. Por Miriam Nieves. Por el evangelista José Calo. Carmen Román. Ruti Báez. Carmen Sotelo. Por Evelyn Vélez González, Glenda Santiago y María Correa. Conjuntamente con Lenín Sandoval, Sonia Rivera Ruiz y su hijo Jesús Manuel, Sonia Rivera, que es otra persona, Diana Calo y
Gerboné es su nieto. María Correa, Génesis y su nieto Ian, que es JY. Por Carmen Matos y su hija Mónica, por Ramón Misla y Alice Pagán, por José Calo y Celo Calo. Gladys Rivera conjuntamente con toda su familia, Yolanda Rivera, Norma Iris, Víctor Oquendo, Jerica, Carmín y Cassandra Ortiz. También oraremos por Flor de Elisa Abreu, María Carrión, Carmen Román, Mercedes Mota, Yolanda Cueyca Vilá, Valerie Pastrana, Natalie Cintrón y familia, Melvin, Sonny y Willy Báez, los hijos, hermanos de Ruthie Báez, Marelis Rodríguez, María Gómez, Francis Figueroa, Evelia Rebollar, el hijo de Rosín, no por el hijo, él falleció, sino por su madre, que hay que orar por el consuelo de la pérdida de su hijo. Por Noris Flores, Natalie Cintrón, Héctor Machicote pide oración por su hermano, una petición que tiene para con su hermano. Así que vamos a orar. Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos diste, Padre Celestial, para llevar tu palabra, Padre Santo, a todo aquel que le llegue a su corazón, pidiéndote, Padre Celestial, perdón por los pecados, ya que somos pecadores en esta carne, pero pecadores que te amamos, te buscamos y seguiremos hasta el día final, Padre Celestial. Padre, en este momento, cada persona que esté padeciendo depresión, ansiedad, Padre, tócalos, echa fuera todo aquello que no sea tuyo, Padre Celestial. Esa parte de la salud mental, mi Dios amado, hay muchos que se encuentran en esa situación por medio y por la causa de tantos problemas que se viven hoy en día, Padre Celestial. Padre, te pido que tú quites y limpie cada mente de esas personas. Padre, en tu nombre lo pedimos, mi Dios. Padre, aquellas personas que están encamadas, aquellas personas que tienen úlceras, que tienen extremidades con dolencias, Padre Celestial, frota tu mano, tu bálsamo sobre cada uno de esos cuerpos, Padre. Llénalos de tu virtud, llénalos de tu poder, llénalos de tu bondad, Padre Celestial, cada día, mi Dios amado. Padre, de igual forma te presento a Ian, el nieto de María Correa. Padre, ayúdalo, protégalo, cuídalo. Te presento también a la hija de Cuquín. Padre Celestial, tú sabes que tú estás obrando grandemente en esto, Padre Santo. Tú sabes que tú eres el que está obrando. No va a haber doctor que se resista, Padre Celestial, porque el doctor por general eres tú. Gracias, mi Dios. A igual forma, Rosín, por la pérdida de su hijo, Padre Santo. Llévala, llega hasta donde ella, Señor. Padre, dale consuelo para que este trago amargo lo puedan pasar, Padre Celestial. Gracias, mi Cristo, gracias, Jesús. En tu nombre te lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, mi Dios. Amén, amén y amén. Así que el Señor les bendiga a cada uno de los que estuvieron presentes. Y será hasta la próxima con otro mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima.